Estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda sesión presencial virtual de la materia de Sociología en relación a la unidad número 2, Cambio Social, Reforma o Revolución. De igual manera, reciban un cordial saludo por parte de la Universidad Técnica del Norte y del equipo de Educación Virtual. Para empezar, las indicaciones generales. Recuerde que debe silenciar su micrófono y las preguntas relacionadas a la sesión realizarlas por medio del foro Dudas e Inquietudes. Como parte de la agenda tenemos dos temáticas para analizarlas. La primera, que es acerca del desarrollo del pensamiento sociológico, y la segunda, que es en relación a la sociología latinoamericana. Vamos con el primer tema, que es el desarrollo del pensamiento sociológico. En base a lo que son las teorías y enfoques, hay que recalcar que en Europa empezó a existir cambios sociales que se dieron durante los siglos XV al siglo XVIII, en donde el francés Auguste Comte fue la persona que inició los estudios de sociología y fue la persona que también acuñó el término sociología, debido a las circunstancias de la Francia postrevolucionaria. Para ese hecho, se evidenció diversas transformaciones, tanto en la parte económica, política y social. En la parte económica, hay que recalcar que se dio un cambio en la producción feudalista a la capitalista. En la parte política, la relación en cuanto a lo que es sociedad y Estado. Es decir, pues, que las personas ya debían cumplir las normas jurídicas impuestas por la parte política. En cuanto a lo que son las transformaciones sociales, hay que recalcar que existen y son muy evidentes dos clases sociales, la burguesía y el pueblo. Continuando con la exposición, debemos hablar acerca de la teoría clásica, los enfoques que tuvieron tres personajes muy conocidos en la sociología. El primero, que es Auguste Comte, el cual mencionaba que así como existen leyes que regulan la naturaleza, pues también deben existir leyes que rigen a la sociedad para que se pueda investigar de una manera mucho más coherente utilizando lo que es el método científico, es decir, la observación, la comparación, el análisis y por ende tener algún tipo de solución frente a los fenómenos sociales. En cuanto al personaje Emile Durkheim, nos habla de que él es el padre de la teoría funcionalista, que fue analizando acerca de los hechos sociales para saber que esto se debe investigar frente a una realidad propia, es decir, que el investigador debía tomar una postura neutral para que de esa manera pueda acoger todo por medio de la observación, analizarlo y tener soluciones frente a estos fenómenos sociales de la época. En cuanto al personaje Talcott Parsons, nos habla en cambio del sistema social. Él fue también creando lo que es la teoría estructural funcionalista, en donde nos habla y nos menciona acerca de los roles sociales que cada individuo pues debe realizar en su entorno social y natural también. Es decir, que ¿qué es lo que nos vamos a enfocar en el estudio de la sociología? Son 5 indicadores predominantes en la parte de la sociología. La primera, que es la estructura social, en donde se analiza cómo ésta se va creando, cómo se va organizando, ¿sí? La segunda, acerca de los grupos sociales, en donde sabemos que nosotros como seres humanos necesitamos interrelacionarnos con los demás, ¿sí? Y por ende no vamos a dejar de pertenecer a cualquier tipo de grupo social. El tercer punto, que es la familia, donde sabemos que es el órgano regulador desde que nosotros pues empezamos nuestra existencia, ¿no? Es aquí donde nosotros vamos aprendiendo un sinnúmero de cosas, como es el comportamiento, valores humanos, morales, éticos, etc. La cuarta parte, en relación a las clases sociales, pues hay que determinar que existen diferentes tipos de estratificación social, ¿no? Y en ese caso la sociología se basa mucho su estudio para poder así determinar cuáles son las causas y consecuencias frente a este tipo de desigualdad social. Y por último, los roles sociales. Cada individuo va a tener que realizar una función específica en su entorno natural y social, como es el de ser padre, hijo, estudiante, por ahí trabajador, etc. Vamos
explicar acerca de la teoría funcionalista, en donde nos habla de que dentro de esta teoría se considera la sociedad como un sistema compuesto, ¿no? Podemos aquí también más o menos comparar de que el cuerpo humano pues necesita de diversos órganos que cumplen ciertas funciones, pues de esa manera también funciona la sociedad. Subsistemas sociales que van a tener diversas funciones dentro del entorno social, para que este sea un sistema equilibrado y así tener una sociedad armónica, es decir, el orden social, en donde pues se toma en cuenta mucho lo que son las normas jurídicas. Pasando a esto, el personaje Parsons pues empezó a realizar el análisis en base a lo que es el funcionalismo estructural, que se relaciona mucho con la creación de la teoría del sistema social, ¿no? En donde nos habla de las interrelaciones que ya el individuo posee frente a lo que son las normas culturales, es decir, que aquí ya se enfoca más el aspecto cultural para el comportamiento de la persona. Es decir, que se involucran mucho los roles sociales que ya hablamos en la lámina anterior, ¿sí? Continuando con la explicación, vamos a analizar la teoría de la acción social, que esta fue, pues, infundada por el alemán Max Weber, este sociólogo que empezó a analizar también la interacción del ser humano, ya no solamente de una manera individual, sino también de una manera colectiva. Y por ende, pues se infundó lo que son las acciones sociales comunes, ¿no? En esta parte, lo que es la parte de la racionalidad, que tenemos de dos tipos, con arreglo a fines, acciones que nosotros realizamos con algún tipo de finalidad u objetivo para poder tener así una consecuencia adaptable a lo que estamos realizando. La otra acción social racional con arreglo a valores se va determinando de acuerdo a las creencias, valores morales, éticos, o a su vez también pueden ser religiosos y filosóficos de las acciones que nosotros vamos a realizar como grupo social. En base a lo que son las acciones tradicionales, son las costumbres arraigadas que poseemos, tiene mucha relación con lo que es el aspecto cultural, ¿no? Que esto se va, pues, posesionando de acuerdo a cómo vamos heredando las creencias que se van infundando desde nuestro nacimiento hasta la actualidad. Y por último, las acciones sociales afectivas, en donde tiene mucho que ver la emoción y el estado sentimental, es decir, que o en un grupo social usted no se va a comportar de la misma manera si es que está pues enojado o feliz. Y en base a todo esto, nuestro comportamiento cambiará. Continuando con la exposición, vamos al segundo tema, que es acerca de la sociología latinoamericana, principalmente en relación al surgimiento del pensamiento social en el continente. Esta temática se basa en el arrielismo de Enrique Rodó, un uruguayo que empezó a analizar este tipo de corriente ideológica, debido a que él publicó la obra llamada Ariel en 1900, en donde se basaba acerca de la explicación del idealismo y espiritualismo que tenía el ser humano en el momento. Esto se da a causa de la colonización española, ¿sí? En donde empezaron a cambiar los comportamientos y pensamientos de las personas por traer culturas impuestas por los españoles y a su vez también impuestas culturas por el continente también europeo principalmente. Así que en este caso Rodó empezó a realizar este tipo de ideología, ¿sí? Dirigida principalmente a la juventud latinoamericana, para que en esa época ellos puedan reaccionar, analizar y valorar sus pasados, también sus orígenes, y de ahí, de esa manera, pues tener una nueva mirada hacia lo que es el futuro. Es decir, el rescate de las naciones latinas, valorizar principalmente los orígenes latinos. Prosiguiendo con este tema, hay que mencionar que José Martí realizó un ensayo llamado Nuestra América, en donde se relata la unión de los pueblos hispanoamericanos. Recordemos que él realizó este tipo de documento
debido a que en Cuba existió la revolución y por ende se dieron muchos cambios, muchos conflictos, principalmente enfatizándose en lo que era la discriminación racial. Por eso es que Martí empieza a publicar este tipo de documento para contrarrestarla a la cultura anglosajona y proponer la paz equitativa entre los seres humanos y dentro de lo que es el país de Cuba, ¿no? También él manifestaba que es indispensable la razón, la sensibilidad y la voluntad de cada individuo para que así él pueda sentirse en libertad. Es decir, que no sea una persona sumisa, sino más bien que trate de expresarse, ¿sí? Para que sea escuchado y de esa manera no adoptar ideas extranjeras, ¿no? Así también el individuo es un ser social y la sociedad es el reflejo del hombre. Si esta persona pues va a tener un buen comportamiento, por ende se va a visualizar todo esto en su sociedad. Bueno, aquí vamos a explicar acerca de la sociología científica de Dino Germani. Este personaje pues de raíces italianas que se radicó en Argentina, conocido como el padre del modernismo, porque empezó a analizar a la sociología desde otro punto de vista, ¿no? En donde él mencionaba que no debía ser considerada como una disciplina especulativa y filosófica, sino también el de aplicar el método científico para así, de esa manera, poder investigar a profundidad los hechos sociales. También manifestó que se necesita pues, investigar acerca de una sociología mundial, es decir, que no solamente los problemas se iban dando en ciertas partes del continente, sino también analizarlas en diversos lugares específicos, porque no iba a ser lo mismo estudiar e investigar en Europa que en América, ¿no? Es decir, unir lo que es la fase empírica con la etapa teórica. Y ahí es donde surge la teoría de la modernización, que es la transformación de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Y todo esto tiene relación en 3 puntos, lo que es la modernización económica, la modernización social y la modernización política. Económica porque ya se va pues, a investigar desde otro punto de vista, sí, principalmente adaptado a lo que es el capitalismo. La modernización social, que ya más adelante explicaré, y la modernización política en relación al régimen político que se iba utilizando en cada uno de los países que adoptaban una nueva sociedad, es decir, la sociedad moderna. En cuanto a lo que es la modernización social, podemos hablar de que este cambio se va dando de una manera asincrónica. No es continua, no se da de la misma manera en un país que en otro. Pueden pasar varias décadas para que esto cambie. ¿En dónde va a cambiar? Principalmente lo que son los sistemas de estratificación y en la aparición de nuevas clases sociales, para que pueda existir una estructura moderna, es decir, que la sociedad tradicional se va a derrumbar por completo, va a existir una sociedad dual. Por aquí podemos mencionar de que existen individuos que viven en la parte rural y en la parte urbana, y por ende se va a dar la movilización de masas que más adelante se va a enfocar en lo que es el problema social de la migración. En relación a lo que es la teoría de la dependencia, que es la propuesta que hicieron Enrique Cardoso y Enzo Faleto, pues esta teoría se basa en la investigación del centro y la periferia. Centro que corresponde a los países desarrollados y la periferia relacionándose a los países subdesarrollados o también conocidos como países en vías de desarrollo. Es una teoría que principalmente se enfoca en los países del centro, debido a que ellos son los que van a tener el privilegio de realizar un comercio internacional y también el de producir productos industrializados por el mismo hecho de que tienen un desarrollo óptimo también en su economía, ¿no? ¿Quiénes son los países que en ese caso van a tratar de disminuir su desarrollo económico? Son los países de la periferia, ¿no? O también conocidos como los subdesarrollados. Es decir, que ellos van a ser los que van a entregar la materia prima a los países del centro para que lo industrialicen y de esa manera después adquirir, importar esos productos ya industrializados. ¿Qué es lo que significa aquí? Que en estos países de la periferia va a seguir existiendo la pobreza, ¿sí? Es una teoría que nos habla principalmente en el sentido económico.
Y sabemos que si hablamos de la parte económica, pues esto también va a relacionarse mucho con la parte social, porque si existe la pobreza va a existir discriminación, clases sociales bajas, etc. Frente a la crítica de esta teoría de la dependencia, pues el personaje Agustín Cueva, que por cierto es ibarreño, ¿sí?, empezó a criticar la teoría de la dependencia frente a dos posturas. La primera, que es las corrientes burguesas, que pues esta teoría se enfocaba mucho más a lo que es el análisis de la clase alta, y también a los postulados del leninismo y el marxismo, conocido en esta época como el neomarxismo. En relación a lo que Cardoso y Faleto pues manifestaron en su teoría de la dependencia, el personaje Agustín Cueva mencionó que era necesario también investigar las fuerzas productivas, debido a que en este caso la clase burguesa era la dueña de estas fuerzas productivas, pues necesitaban también relacionarlos a la otra clase, el proletariado, es decir, las relaciones de producción, para evitar que se dé esa lucha de clases, clase alta, clase baja, y que ahí existen varios conflictos ideológicos y también comportamentales. En relación a la teoría de la dependencia, pues también se creó el pensamiento estructuralista de la CEPAL, en donde se empezó a analizar principalmente el desarrollo económico de los países, principalmente en lo que son los países de la periferia, ¿no? La CEPAL, conocida también como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, infundó diversos objetivos, como es el desarrollo económico, las acciones para la promoción de los países, las relaciones económicas y el desarrollo social para los países de la periferia. ¿Cuáles fueron las causas que provocó el que se cree este tipo de comisión? Principalmente la industrialización por parte de los países del centro y el que solamente se utilice los países de la periferia para obtener una materia prima. Es decir, que como una ayuda se fue creando este organismo para la cooperación económica internacional, el desarrollo económico local de cada uno de los países miembros y para que no exista solamente la propiedad de los medios de producción en relación a lo que son los países desarrollados, sino que también se tome en cuenta a los países subdesarrollados y de esa manera pues mitigar con este tipo de problemáticas económicas. De esa manera pues también estaríamos ayudando a lo que es el aspecto social, ¿no? Mejorar el desarrollo social en los diferentes países, el desarrollo económico que aumente para cada uno de estos países miembros y pues ayudar a cada uno de los individuos que son parte de la sociedad. Hemos concluido con la sesión, sin antes mencionarle acerca de la utilización de los foros. Recordemos que tenemos cartelera en línea, que es el foro de comunicación oficial por parte del tutor hacia los estudiantes, por lo cual les recomiendo que vaya revisando continuamente para que se informe de las actividades que se van a tener en la semana. El foro Dudas e Inquietudes, este foro que se relaciona mucho con lo que es el trabajo colaborativo. De igual manera, aquí quiero enfatizar y recomendarle a que cada uno de ustedes, por favor, utilice el foro de Dudas e Inquietudes. Vamos a tener organizado en relación a cada una de las unidades de trabajo, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Recuerde también que no es solamente este foro se va a utilizar de manera académica, sino también para alguna situación adversa que se le presente. De esa manera usted se comunica por este medio, ¿sí?, para poderle responder, que voy a estar muy gustosa en ayudarle. Recordemos también que este foro no se trabaja de manera sincrónica, es decir, que la comunicación no va a ser completamente directa en tiempo real, ¿no?, sino más bien usted debería esperarse en unas horas para poder tener su respuesta, ¿sí? Y por último, lo que es el foro Cafetería Virtual, que es el área social para hablar de temas no académicos y así de esa manera usted pueda desestresarse y pasar un momento ameno entre sus compañeros. Muchas gracias por su asistencia, le espero en una próxima sesión. Hasta luego.